días, hermanos. Ya nos gozamos, ya cantamos, ya nos saludamos. Hoy es Día del Amigo, tenemos un nuevo amigo por acá. Gloria a Dios. Me da mucho gusto que esté usted aquí para recibir del Señor. Usted ya conoce a Cristo y lo que Dios nos ha mandado es llenarnos de su palabra, que nuestra fe aumente. Hermanos, vamos a concluir este ciclo de 6 semanas. Hoy vamos a hablar de ese gran valor, el valor más alto que Dios le da a tu alma. Hoy, si ustedes se acuerdan del librito, el manual, dice que el Señor Jesús se despojó de sí mismo, dejó su lugar, dejó el trono de toda gloria y vino entre los hombres, caminó, anduvo entre nosotros, no escatimando ser Dios, se hizo como uno de nosotros y dio su vida para el rescate de nosotros. Hay un paralelo en la Biblia que se los quiero leer, porque yo sé que con esto va a hablar el Señor a nuestros corazones. Si trae Biblia, acompáñeme ahí, antes de entrar de lleno al estudio, al libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 32, el profeta Jeremías, más o menos está en la mitad de su Biblia, adelantito. Jeremías, capítulo 32, habla sobre la compra de un terreno, el terreno de Hanamel. ¿Quién era Hanamel? Hanamel era tío de Salum. Hanamel, mientras llega a ir, préstame un poquito de atención, Hanamel significa Dios de gracia o Dios favorece. Salum deriva de Shalom, que significa paz. Desde ahí ya nos empieza a hablar el Señor. El Señor le dice a su profeta se encontraba preso en la cárcel. ¿Por qué? Porque estaba profetizando la verdad. En aquel entonces el pueblo de Israel, desde el rey y el gobernante, estaban haciendo lo malo a los ojos de Dios. Se habían vuelto otros dioses, habían desconocido al Padre de toda gloria, quien los había rescatado y formado, quien había consolidado toda esa nación, y al haber sido bendecidos sobremanera, se olvidan. Y entonces el Señor le da palabra a su mensajero, el profeta, y empieza a llevar palabra, a decirle al gobernante: lo que tú haces está mal. Le empieza a decir al pueblo: va a venir un pueblo más fuerte, más poderoso, levantado por nuestro Dios, y vamos a ser cautivos. Y eso no le agradó al rey. Como cuando alguien te dice: es que lo que estás haciendo está mal, y por eso que estás haciendo te está yendo así, y eso nos cala, eso nos duele. Bueno, pues así el siervo de Dios fue a dar a la cárcel por andar diciendo lo que Dios quería que el gobierno de aquel entonces y el pueblo supieran. Entonces ya estaba sitiada la ciudad, Jerusalén ya estaba sitiada, rodeada por un ejército babilonio. Entonces la tierra había perdido su valor, ya no tenían esperanza. Habían visto cómo el reinado del rey Nabucodonosor había avanzado sobre todas las naciones y ahora les tocaba a ellos. Cuando ellos decían: a nosotros no nos va a tocar, ¿se acuerdan de aquel salmo? Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, pero a ti no te tocará. Ellos estaban confiados en esa palabra, pero oh sorpresa. Sí, tú puedes confiarte en esa palabra si tú estás con Él. Pero ¿qué pasa si tú confías en esa palabra, pero no estás con Él? Tú no puedes decirle al Señor: Señor, yo sé que a mi lado caerán 1000, a mi diestra 10,000, y que a mí no me tocará, pero no estoy contigo. En aquel entonces creían en dioses falsos. Ahí tenían, ahorita en la lectura vamos a hablar de la diosa Anatot, que era la diosa de la fertilidad. Le decían al Señor: no, a mí no me va a tocar. Por eso se enojaban contra Jeremías. Jeremías señalaba su pecado y les decía la consecuencia, y ellos decían: no, Dios está conmigo. Ese era el corazón de aquel entonces. Pero Dios le estaba diciendo: has perdido tu valor por lo que te has contaminado ahí adentro. Y es de lo que estamos hoy hablando. Y por eso el Señor me dio este pasaje paralelo a lo que vamos a ver ahorita en la guía. Muchas veces nosotros, que sabemos qué precio
porque conocemos que Cristo, todos los que están aquí y muchos de los que nos escuchan, conocen el precio de lo que Dios pagó por nuestro rescate. Pero nos confiamos en que como Él ya lo hizo, estamos como en aquel entonces. La tierra comenzó a perder su valor. Ya no había esperanza, siendo que eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Dice la lectura: la palabra del Señor vino a Jeremías en el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. El ejército, 32, Jeremías 32. El ejército del rey de Babilonia tenía entonces sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel, que estaba en el palacio del rey de Judá. Sedequías, rey de Judá, lo había encarcelado porque cuestionaba lo que Jeremías había profetizado, y que era lo siguiente: así ha dicho el Señor, decía Jeremías, voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia. Y el pueblo judío estaba confiado, se enojó con esta profecía. Le dijo a Jeremías: no me vengas con eso. Si escrito está que caerá a mi lado 1000, a mi diestra 10,000, y a mí no me tocará. No, espérame, es que te alejaste, te desviaste. Es que dices que eres cristiano, pero tus obras dicen lo contrario. Pusiste tu confianza en los ídolos que se llaman dinero, que se llaman posesiones, que se llaman poder, que se llaman título, que se llaman relaciones, incluso que se llama congregación. No, es que yo me congrego todos los domingos, es que yo sirvo, yo predico. En eso está tu confianza y no en el Señor. No, es que mi matrimonio va caminando con excelencia, no me falta nada, tengo la solvencia económica. En eso pusiste, desviaste tu corazón. Por eso es necesario que se levantaron Jeremías a señalar: tu tierra, es decir, tu corazón nuevo, ha perdido valor. Pero fíjate que en medio de esto, Dios en su misericordia hizo algo que nosotros no lo entendemos, y Jeremías no lo entendió en su momento. Dice ahí: así ha dicho el Señor, voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y la conquistará. 4. Sedequías, rey de Judá, no podrá escapar de las manos de los caldeos, más bien será entregado en manos del rey de Babilonia, y tendrá que enfrentarse a él cara a cara. Además, Sedequías será llevado cautivo a Babilonia, y allá se quedará hasta que yo lo visite. Y si ustedes les declaran la guerra a los caldeos, no les irá bien. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Jeremías, toma en cuenta que Hanamel, el hijo de tu tío Salum, Hanamel, primo de Jeremías, acuérdate, Hanamel significa Dios de gracia, Dios favorece. El hijo de tu tío Salum, que viene del derivado del Shalom, que es paz, vendrá a verte. Ahí te está diciendo que la paz del Señor, o sea, le está diciendo: a ver, Jeremías, tú estás sitiado, y aparte tú, siervo mío, estás dentro de una cárcel por hacer lo que yo te mandé. Pero mi favor y mi paz te visitarán. Continúo: pues tú tienes sobre él derecho de comprar. En efecto, y conforme a la palabra del Señor, mi primo Hanamiel fue a verme al patio de la cárcel y me dijo: cómprame el terreno que tengo en Anatot. Anatot, que significa la diosa de la fertilidad, en tierra de Benjamín, pues tú tienes derecho a comprar sobre él, así que te corresponde rescatarlo y comprarlo. Me adelanto hasta el 14. Así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel: toma estas cartas, porque compró el terreno, firmaron las escrituras del terreno, y el Señor, Jeremías las puso en una vasija porque el Señor le dijo, y ahí le está dando otra instrucción. Toma esas cartas, es decir, la escritura, es decir, la carta de compraventa sellada y la copia abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven durante mucho tiempo. Es decir, ese proceso iba a durar mucho. Pero había algo que Jeremías no había visto, porque el Señor de los ejércitos y Dios de Israel ha dicho que en este país todavía se comprarán casas y terrenos y viñas. Me voy a saltar al 24. Mira, la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos, que pelean contra ella y que con arietes la atacan para tomarla. Por causa de la espada, del hambre y de la peste, ha venido a suceder lo que dijiste que sucedería, y ya lo estás viendo. Señor, Señor,
¿cómo pudiste decirme que compre para mí ese terreno y que lo pague ante testigos si la ciudad va a caer en manos de los caldeos? El Señor le estaba diciendo, ve y cómprate un terreno en medio de tu ciudad que está siendo sitiada y a ti te van a llevar a la cautividad, te van a sacar de ahí. Es decir, todo lo que hay ahí va a perder su valor y va a pasar a manos de otro. Pero ahí tú ve y cómprate esto. Y entonces la queja de Jeremías, Señor, ¿cómo me pides? Señor, ¿cómo me pides que yo compre esto? ¿Qué valor le estás dando tú a esto, Señor? No te entiendo. Y te lo voy a traducir en nuestra época. Señor, ¿no estás viendo la cautividad en la que vivimos? Le prendo la tele y me quiero divertir, entretener con algo, y la cautividad está ahí. Ahí está Babilonia. En bailes, en música, en letras, en películas. Todo lo que vemos. Salgo a la calle a distraerme y veo violencia, veo robos, veo extorsión. Me voy a trabajar y sigo viendo las mismas cosas. Vaya, vivimos en medio de Babilonia. Y ahí uno puede decir, Señor, pero ¿qué precio tenemos ya delante de ti? Ve nuestra sociedad, cómo está, cómo se ha devaluado el corazón del humano. ¿Cómo le hemos dado tanto peso, tanto amor a un perro, a un gato? Y en el vientre de las mujeres aplaudimos y legalizamos el aborto. Patea a un perro, te vas a la cárcel. Mata a un bebé y eres libre. ¿Ya viste cómo se devaluó tu tierra? A eso te estoy llevando. Pero en medio de lo que estamos viviendo, esa terrible vida que nos tocó en esta dispensación, el Señor dice, un día, espérate tantito, aguanta más. Un día esa tierra va a dar un fruto. Dice que el león podrá comer con la oveja, que el hombre ya no tendrá más relación con el pecado. Un día no necesitarás de luz, porque tu luz, que es el sol, el Señor Cristo, será tu luz, será quien te alumbre. Un día ya no tendrás necesidad, ni hambre, ni sed, porque Él será todo en ti y tú en Él. Esa es nuestra esperanza y para ella te quiero llevar. ¿Vives cansado? ¿Oprimido? Te reúnes aquí en fe, creyendo que la palabra que aquí se te da, tú la vas a llevar a tu casa a aplicarla, pero nomás no ves el resultado. Y claman, porque la Biblia dice que todo el que pide se le da, y no veas que tu familia camina, que son bendecidos, que son prosperados, que salen de cárceles como las que hablaba mi esposa Daniela. Un día se van a abrir las puertas de esa cárcel. Todos los que aquí están enfermos y no han sido sanados, hay un propósito de parte de Dios. Y un día ya no tendrás esa asma, un día ya no usarás ese bastón, un día ese azúcar, esa presión ya no va a tener poder ni control sobre ti. Solamente que crees. Un día todo lo que te ata, todo lo que te encarcela, cualquier tipo de adicción, con eso con lo que batallas en tu corazón, eso que de repente se levanta a decirte yo soy tu Dios, porque te doblega, te domina. ¿Cómo qué? ¿Como orgullo? ¿Soberbia? ¿Lujuria? Todas estas cosas, amarguras, que de pronto se levantan en uno y pareciera que eso es tu Señor, porque vas como esclavo haciendo lo que la amargura dice, lo que la lujuria dice, lo que todas estas cosas dicen. Un día eso se va a someter. El Señor, de acuerdo a la Biblia, dice que está sentado a la diestra del Padre, esperando a que todo reino le sea sujeto. Dice que ya todo le fue sujeto, pero todavía no se ve que todo le haya sido sujetado. Un día será. Aquí el Señor, el profeta le está diciendo, Señor, ¿cómo pudiste decirme que yo compre? ¿Cómo pudiste decirme que yo le dé un valor a algo que a ojos de todos ya se perdió? Señor, ¿cómo me dices que le dé yo un valor a mi alcohólico, a mi mujeriego, a mi infiel? Señor, si ya está perdido. Pero Dios sabe que no.
Dios sabe que al tiempo, dice en el 29, los caldeos que atacan esa ciudad vendrán y le prenderán fuego. Ah, Señor, te estoy diciendo que ¿cómo es que le das tal precio, valor a algo, Señor, que está perdido? Y tú todavía vienes a decirme, espérame, es que te voy a explicar lo mucho que van a padecer. Más adelante, en el 42, así ha dicho el Señor: así como descargué todo este gran mal sobre este pueblo, así también derramaré sobre ellos todo el bien que les he prometido. ¿Te acuerdas ahorita que empecé esta lectura que te di dos nombres? El que significa Dios favorece y el que significa tu paz. De ahí empezó todo. Ahí el profeta le dijo, en ese momento el profeta no lo entendió, le dijo: mi favor, mi misericordia y mi paz te van a visitar en la cárcel, en tu dolor. Ahí en donde tú estás, te van a visitar. Pero el profeta dijo: no lo entendía. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y la Escritura. Por eso lo logramos medio entender, que nadie se crea tan sabio. Pero te digo algo, esto es un aliciente para ti. Lo que estás viviendo no va a ser por siempre. Créele al Señor. Este profeta tenía una comunión con Dios poderosa, lo escuchaba, quedó escrito. Como tú tienes una relación poderosa con Dios, el Espíritu Santo está en ti. A veces nuestras cargas, a veces las prisiones, a veces lo que nos tiene sitiado, no nos permiten escuchar esa voz apacible. El profeta Elías, hombre poderoso, capaz de cerrar los cielos, y el Señor respaldaba su palabra. Cuando se cansó, cuando se dejó de guiar por lo que veía aquí en la tierra, Señor, ya no hay otro más como yo, huyó, porque su cabeza ya Jezabel iba detrás de él. No escuchó ahí, no tuvo presente ese poder del Espíritu Santo en él. Huyó, se deprimió sobremanera. Pero estando en paz, pudo escuchar el silbido apacible del Señor, esa voz del Espíritu Santo, que es tu conciencia cuando logras estar en paz en medio de tu cautividad. En medio, perdóname, vivimos en una ciudad sitiada. Yo no digo que tú estés en pecado, todos lo estamos. Lo que estoy señalando es que vivimos en una ciudad, en un mundo sitiado por Babilonia. Que si volteas a ver, dices: no, pues todo está gobernado por ellos. El príncipe de este siglo es Satanás, el padre de toda mentira. Entonces estamos así, dices: no, Satanás, ya te vi. Dice: Dios mío. Pero ahí el favor de Dios y la paz de Cristo te van a visitar. ¿Dónde? Ahí donde estás, en la cárcel. Ahí donde estás, en esa ciudad sitiada. Ahí en medio de ese problema, en medio de esa carga que tienes, o emocional, económica, espiritual. Ahí créele, ahí clama. Capítulo que sigue dice: clama a mí. ¿Cuándo le dijo? Cuando lo sacó de la cárcel y se lo llevó a orar a un monte allá en La Paz. No, en medio de su opresión, en medio de su dolor, de su angustia, en medio de que no entendía: estoy haciendo la obra de Dios y estoy tan oprimido, como si estuviera yo encarcelado, como si fuera yo malo. Estoy siendo tan juzgado. Te estoy hablando por Jeremías. Ahí el Señor le dijo: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y adelante dice: yo haré venir sanidad sobre de ti. Esta es la esperanza que tenemos. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado un valor. Dice en el 44: en el territorio de Benjamín, que es donde estaba esta tierra que compró el profeta, en el territorio de Benjamín y en los contornos de Jerusalén, volverán a comprarse terrenos por dinero y se harán las escrituras y se sellarán en presencia de testigos. Y esto mismo se hará en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas de la Céfela y del Negev, porque yo haré volver a sus cautivos, porque yo otra vez le daré valor a lo que parece que ya está perdido, a lo que a tus ojos, a mis ojos, parece que está perdido. Cuando yo oro por la Ciudad de México, en mi país, México, llega un momento en que me desespero, porque digo: Señor, algún día el narcotráfico nos va a dejar en paz.
¿Te has dado cuenta de esos pueblos fantasmas que toda la gente tuvo que salir invadidos por narcotraficantes? ¿Te has dado cuenta? Gracias a Dios aquí no, por lo que tú quieras que el gobierno está haciendo. Aquí no hay tanta extorsión de que abres un negocio y tienes que entrar. En algunos lados ya empieza a verlo, pero no como en los estados. Pero vete al Estado de México y de allá hacia afuera, abre un negocio, te va bien y la maña llega a quererte extorsionar. Y yo digo, Señor, ¿cuándo se va a acabar esto? He escuchado, pero son casos reales, ¿no? Por aquí hubo uno en la iglesia del pastor que lo contaba, que los niños, así 8, 10, 12 años, se los llevan y los reclutan, y después ya 15 años ya traen ahí su rifle, y lo peor es que ellos lo gozan, y se toman fotos y las suben, porque se sienten capos. Bueno, México se está muriendo de hambre por ellos, los gobiernos están siendo sometidos por ellos, y todavía nos gozamos en ver las series. Ay, vamos a ver la del Chapo, porque es la segunda temporada. No, pues salte a Tepito, mejor vete a orar por ellos, porque ahí vas a ver a los hijos del Chapo, los primos del Chapo. Y así, ¿cómo nos podemos contentar con ese tipo de cosas? ¿Cómo nos podemos recrear con ese tipo de cosas? Le decía a mi hijo, le explicaba el espectáculo del conejo malo. En la semana me preguntó un compañero, ¿y tú qué piensas de aquello? ¿Cómo me le fui sobre? ¿Cómo que qué pienso? Nada. No, pues es que a ojos de todos está mal. Perdóname, pero ¿cómo se llama? ¿Conejo qué? Malo. Si su nombre te lo está diciendo, entonces tú qué rayos haces. Desde el nombre ya estás, este es malo. Pues para que lo escuches si es malo. Satanás te está diciendo, yo soy Satanás. Y tú dices, pásale, muchacho, pásale. Y le expliqué, todavía está chico, no comprende la sexualidad. Pero te digo algo. Por ahí en el trabajo mi compañero me dijo, mira, es que ven en pro de los latinoamericanos, y le digo con todo el de Estados Unidos, no, todo está disfrazado. Ve cómo los hombres, y le expliqué a mi hijo ayer fuimos a comprar un pastel y yo, y él iba diciendo, mira, este cuate lejos de que se hace llamar el mismo el malo, ya con eso. Pero en la calle no entiendes que es una violación, pero es maltratar, dañar y a veces hasta matar a una mujer. Y ver los noticieros, y está repleto en nuestra ciudad. Algo que Dios le dio un precio, un valor tan grande. Nosotros así lo pisoteamos cuando nos vamos a aplaudir estas canciones. Y le digo, eso de perreo, tú no lo entiendes, y se te hace gracioso. Está mal. ¿Por qué? Porque incitas al hombre lujurioso. El hombre se deja ir por los ojos, la mujer por el oído. Y tienes al otro hablando del oído de la mujer y a los ojos de los hombres mostrándonos a la mujer. Y le dije, eso, ahí yo vi así fuego en el estadio, transmitido en todo el mundo, porque es un evento que todo el mundo da. Para eso son estos eventos. Y tú, no puede ser que aplaudas y participes de esas cosas. Tú lo haces, adelante. Pero por eso Jeremías se levantó, y hoy yo me toca hacer Jeremías. Eso está mal, iglesia. Si te caigo mal por eso, si no me das like por eso, perdóname. De verdad. Esto es lo que el Señor me mandó a decir. Dios te dio un precio. ¿Cuál es ese precio? Su Hijo, su propia vida. Ya con eso deberíamos ser más humildes y decir, Señor, es cierto, soy varón, y si veo una mujer mal vestida ya, mis ojos me llaman la atención, soy varón. Pero Señor, sé que está mal y huyo de las pasiones juveniles. ¡Qué diferencia! Varones, la primera impresión que usted tiene de una mujer, usted no tiene la culpa, la tiene ella. Pero la segunda, esa sí es tuya. Huye de tus pasiones juveniles por amor en Cristo. Huyamos. El terreno que compró Jeremías a ojos del hombre estaba perdido. A ojos de Dios, nada está perdido. Jesús vino, de acuerdo a los evangelios, a buscar lo que estaba perdido. Y otro versículo de los evangelios dice, de tal manera amó Dios, ¿a quién?
No a Israel, al mundo, porque el mundo estaba perdido. Todo el globo terráqueo estaba perdido. Hoy nos parece a nosotros, yo te digo, yo oro por México. Y me entra hasta coraje, no, Dios, Señor, ¿cuándo? Porque veo el narcotráfico, que es de los peores males que hay acá. Más toda la influencia que viene de todas partes del mundo, inmoral, sexual. Si lees Romanos capítulo 1, por cuanto desconocieron a Dios, Dios los soltó a sus propias concupiscencias, a los deseos más bajos del ser humano, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Por cuanto no reconocieron a Dios. ¿Cuánta gente del mundo reconoce a Dios? No, porque a muchos allá afuera dicen, Dios te bendiga, muchas gracias. ¿Qué Dios? Del que no quieres escuchar, del que no quieres congregarte, del que no quieres caminar con Él, del que no quieres conocer, ese Dios. Pero aún por ellos, el Señor dio su vida. El Señor dio la vida por el campo, que no tenía precio. Jeremías, Señor, ¿cómo me pides que... ¿Te imaginas al Señor Jesús en la cruz? Señor, ¿cómo me pides que yo dé mi vida? Hablando humanamente de Jesús, pues que Él fue y es Cristo. En su humanidad, ¿te imaginas a Jesús clavado? Señor, pero pídelos. Vine a salvarlos y se están burlando de mí con mis ropas, echando suertes en ella. Mira, Señor, por las doñitas que van allá diciendo, ay, este se encomendó al Señor, pues que el Señor lo libre de ahí, de esa cruz. ¿Te imaginas? Porque ese era Jeremías, Señor, pero ¿cómo me pides que yo pague por esto que ya no vale, que ya está perdido? Jesús entre ellos. Había un enfermo y dijo, oh Padre, y lo sanaba, no lo tocaba. Y los demás, su mamá maravillada, y los demás, es Satanás, está echando demonios por el mismo Satanás. Estaba con ellos. Entonces te imaginas, no, ya no tiene precio. Pero él sabía que sí. Él sabía que sí tenía un precio, no a ojos de nosotros. El valor más alto, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién nos da nuestro valor? Ay, la hermana tiene una gran familia, tiene muchos hijos y sus hijos ya tienen hijos. Tiene un valor muy grande. Tu familia no te da el valor. Ay, la hermana es maestra y doctora, no sé qué. Tu profesión no te da el valor. Ay, la hermana tiene un corazón para alabar. Tu adoración a Dios tampoco te da el valor. ¿Quién te da el valor? Dios te dio un valor. Dios sabe cuánto cuesta tu alma. Es el único que lo sabe. La vida de su propio Hijo. El solo pensar en el valor tan grande que tuvimos para Dios nos deberá traer humildad y agradecimiento. Cristo dejó su trono. Cristo dejó su trono por nosotros para tres cosas: para reconciliarnos, para transformarnos y para presentarnos delante de Él. Dicho sea de paso, ahí les tocó a ustedes, porque me ha tocado a mí también. En Efesios hay una analogía de Cristo y su iglesia con la mujer, con el varón y la mujer. Cristo se está preparando a la iglesia. Me dicen personas con las que nos rodeamos en el día a día, ¿sabes por qué no va a la iglesia? Porque son hipócritas, dicen cosas y hacen otras. Y me caló. Y me quedé pensando un rato y dije, si contesto ahorita va a ser desde mi corazón, tranquilo. Y después regresé como el rey Azuero ya en paz y dije, a ver, mira, la Biblia me enseña que todas las iglesias primitivas tenían pecados. Está escrito en la Biblia. Las iglesias del Apocalipsis, las iglesias que estamos leyendo en la escuela dominical, todas las iglesias estaban llenas de pecado. La de hoy no puede ser que no. Lo que pasa es que Cristo, de acuerdo a la Biblia, dice que nos está preparando, nos está perfeccionando para el día de mañana cuando nos presente delante de Él. Entonces sí, seremos perfectos. Es cierto que tu luz debe de ir como la aurora.
A las 6 de la mañana apenas se ve la luz. Ahorita venimos para acá y se ve el sol ahí medio naranja. Ahorita ya se ve amarillo y al rato se va a ver, pero con una plenitud arriba de todos nosotros. Así debe ser tu luz en Cristo, tu perfección, tu andar con menos tinieblas en ti. Pero este es Cristo presentándose a sí mismo. Y él lo hace una analogía para decirnos a nosotros varones: hombres, nosotros somos los responsables de presentarnos a nuestras mujeres perfectas, sin mancha, sin tacha. Así, Ay, mi hermano, es que mi esposa dice hoy, pero bien. No es cierto. Es que es muy difícil. Yo me quejaba de mi esposa. Es muy difícil, no me entiende. No, que no me entendiera yo. Cuando logré medio tratar de comprenderla, fue cuando dije, es cierto, yo soy el culpable. El director técnico es el que dice a los pesudos del equipo: cómprame a fulano, tráeme a Mengano, tráemelos para acá, porque yo necesito este delantero, este portero y este defensa. Y él sabe a quién meter, en qué momento cambiar, y si no le sirvió, entonces lo saca y vuelve a hacer otra estrategia. Nunca se queda con lo mismo. Tú eres el director técnico en casa. Tú te preparas a tu mujer. Como tú estás haciendo no funciona, sale, cambia de estrategia. Esto es lo delantero. Pero a veces queremos señalarlas cuando la Biblia dice en esa analogía Efesios 5, que el varón es el que se presenta a sí mismo a su esposa. Y si todo no lo logras ahí cachar, de verdad échate un clavado con el Espíritu Santo, porque es nuestra responsabilidad el tener a nuestras esposas gozosas. ¿Por quién estás tú gozoso hablando eclesiásticamente? ¿Por qué hay un gozo en ti? Por el Espíritu Santo, por Dios mismo, por Cristo en tu corazón, ¿cierto? Entonces la mujer, el gozo de la mujer es por causa de su varón. Entonces si tu mujer está amargada, híjole, hay varones, nosotros somos los culpables. Y también se va a decir, si tu mujer es alegre, pues gloria a Dios por ti, porque vas por buen camino. No que ya lo hayas logrado, ni yo tampoco, pero el regalo más valioso, el hijo. Y fíjate cómo está este diagrama. El hijo abajo, para que tú y yo estuviéramos arriba. El hijo estaba arriba. ¿Qué necesidad de venir? Yo le he preguntado a Dios, porque te acuerdas que en Génesis dice que se arrepintió Dios de habernos creado. Yo le he dicho, Señor, ¿no hubiera sido más fácil, en lugar de este sacrificio, acabar con todo y volver a rehacer? Pero ese es el amor de Dios, el amor sacrificial, en que aún Dios en su omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, sabía que iba a estar su hijo amado crucificado y los de abajo burlándose. Esa es la escena que quiero que te lleves. Cristo ahí en la cruz y los de ahí abajo, que representan a todo nuestro mundo y sociedad, sin un valor, sin apreciar lo que estaba aconteciendo en ese momento. La venida de Jesús a este mundo nos muestra el alto valor que tenemos. Que nadie te sobaje. Tu economía, tu estado de salud, tu estado de ánimo, tu mismo corazón, el corazón del hombre es engañoso. Lo que has logrado en este mundo, esfuérzate y sea valiente, no temas y desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Así es que es tu responsabilidad multiplicar los dones y talentos que Dios te ha dado. Pero hasta aquí he logrado, Señor, y yo quiero llegar hasta allá. Eso no te da el valor. El valor ya te lo dio Dios a través de su Hijo amado Jesús. Jesús vino por los pecadores, el médico divino. Nuestra condición, maltratados por la vida con pecados que han rayado nuestra identidad, mentiras, deshonra, adicciones, todo esto nos descarta de la gloria de Dios. Todo esto, que aquí está simplificado en algunos cuantos adjetivos malos, son los que califican al ser humano delante de Dios. Ya no tenemos progreso delante de Él, ya no hay un valor. Los santos, como Abraham, Isaac, Israel, que están en el cielo, no nos pueden ver, pero si nos vieran, ellos sí eran santos, ellos sí se apartaban.
Se equivocaban porque eran humanos, y había pecado en ellos, pero ellos eran santos de toda la vida. Si nos vieran a nosotros, dirían todas estas cosas. Pero aún con todas estas cosas, Dios nos dio un precio. Acuérdate de Jeremías: Señor, ¿por qué me mandaste comprar? Es como, Jesús, Señor, ¿por qué me pediste dar mi vida por si nada más ve cómo es de desobediente, cómo es de... Señor, su corazón no vale delante de ti, porque no es perfecto delante de ti. Y dice: no importa, yo le estoy dando un precio sobre todo eso, porque un día la cosa ya no será igual. Jesús vino por los pecadores, por nuestra salvación. Para Cristo, aquello que muchos rechazan, Dios lo aprecia y valora. Así es que si allá afuera te dicen aleluya, aleluya, si allá afuera te dicen como aleluya, tú gózate, porque gracias a eso, a ese señalamiento, es que viene algo de Cristo en ti. Ay, el quiero y me va a volver a decir: sí, gloria a Dios. Dispuesto a recibirte. Pero Dios, dice Efesios 2, 4, 5, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ven y agradecele tu vida a Cristo. Su misericordia es cada día, cada mañana. Recibe el regalo que no mereces, pero que Él te quiere dar. Entendamos eso. De ahí nace la verdadera humildad. No, yo no merezco ni siquiera presentarme en una oración delante de Dios, porque yo soy pecador, pero Él me quiere dar el regalo de mi salvación. Entonces por eso lo tomo y digo: no, Señor, no te dejaré ir. Recibe perdón y vida eterna. Con esto concluyo, hermanos. Dios te ama, tu valor es inmenso. Dios estuvo dispuesto a pagar con su vida para perdonarnos de nuestros pecados. Hoy tú puedes correr a ese amor. Hoy puedes entregarte por primera vez a Cristo o renovar tu entrega. El regalo de salvación está disponible para ti en este momento. Y a veces yo te dije, por ahí empecé, que había un pueblo confiado en Dios, enojado con el profeta, como quien se enoja con esto, porque esta es la palabra que profetizaba. Ay, sí, aquí dice que me tengo que congregar todos los domingos. No es todos los domingos, dice todos los días se congregaba en la iglesia y tenían unos en común y comían y oraban y leían todos los días. Y a ti se te citan los domingos y ya. La palabra es... bueno, ya que vas para allá. Sí, por favor. La palabra es una espada.